Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, son las 2 de la tarde de hoy, 7 de febrero del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook pongan La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo, podrán ver la programación de La Visión. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Víctor Kerber Palma. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, realizó estudios de posgrado de Sofía, Japón. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesor universitario del Colegio de México. También el Colegio de México es una maravilla. Yo cuando viví en México me leía mucho de los libros que publicaban. Hay uno que nunca olvidaré, que fue el que me dio la luz de cómo era el tema del poder en México. Se llama El Triángulo del Poder. Fue publicado en el año 85, por ahí. Excelente libro. Una investigación de varios profesores. También ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey. Fue cónsul general de México en Osaka, Japón. Fue coordinador de asuntos internacionales de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México durante la gestión del licenciado Marcelo Ebrard, actual ministro o secretario de Relaciones Exteriores de México. Ha colaborado como articulista en diversos medios, autor de libros sobre la historia de Asia-Pacífico, pero además tiene un libro reciente que se llama El Camino de Japón. Excelente. Es un libro bastante interesante de leer. Me costó conseguirlo, Víctor, pero yo soy un lector y lo conseguí. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos hablamos. ¿Qué tal, mi querido Luis? Es un gusto, desde luego, estar contigo, con el auditorio de Diálogo Internacional. Y desde luego, los temas internacionales están ahora en un punto muy importante, crucial, diría yo, pues por todos los ámbitos, ¿no? Está la cuestión de salud, que nos compete a todos en el mundo y que no respeta el virus. Hemos visto que no respeta fronteras. Están los temas económicos, porque bueno, también esto es algo que nos importa a todos. Y desde luego muchos otros, Claro. El deportivo, ahorita que está la Olimpiada de en China, la Olimpiada de Invierno. Sí. En fin, estoy a tus órdenes, mi querido Luis. Cómo no, muchas gracias. Sobre todo esas Olimpiadas son interesantes porque yo creo que sería importante ver al final cuántas medallas obtiene Estados Unidos frente a China. Sí, y otros países ahí que desde luego son poderosos en ese ámbito. Claro. El ámbito de los deportes de invierno. Así es. Donde, bueno, los países somos más tropicales, diría, no tenemos tanta presencia, pero sí es importante seguir de cerca todo lo que sucede allí. Sí. Por muchas razones. Yo siento lo mismo. Pero bueno, Víctor, me gustaría hablar sobre China. Y yo tengo un programa que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. China en el mundo global. China se ha convertido realmente en una señal para todo el mundo. Intelectuales, periodistas, políticos. Es decir, no hay ninguno que no hable de China. Todo el mundo escribe además sobre el tema de China. Y lo están haciendo ver como un país que se está enfrentando duramente hacia la gran potencia que significa Estados Unidos.
Pero cuando uno analiza a fondo, yo tengo la sensación, y por eso me gustaría que me aclarara, tengo la sensación de que no es tanto así. Hay un poderío económico tremendo de parte de China. Creo que China y Asia en general, pero los chinos en particular ellos nacen con la concepción del tiempo mucho más clara que en Occidente. Sin duda, sí. No, eso es un asunto que realmente distingue a China, yo diría que la periferia asiática, que está sustentada en un pensamiento milenario, ¿no? Donde las percepciones de la historia y de la vida son de muy largo plazo. No, no son tan cortoplacistas como se dan en Occidente. Y esa diferencia entre China y el resto de los países de Occidente es importante y es significativa a la luz de del momento que estamos viviendo. Doy un ejemplo. En alguna ocasión al líder chino Deng Xiaoping, que fue el sucesor de Mao y que ha sido el artífice del cambio de China de una economía absolutamente centralizada a una economía más mercantil, más dirigida hacia la expansión global. Bueno, a Deng Xiaoping le preguntaron, ¿no?, que si esas transformaciones que él estaba promoviendo, esto creo que fue en 1998, ya el hombre era nonagenario, ya era una persona mayor. Le preguntaban, bueno, señor Deng Xiaoping, ¿cuándo cree usted que China podrá convertirse en la primera potencia del mundo? Y su respuesta fue, por ahí del año 2050, probablemente China sea la primera potencia mundial. O sea, desde entonces, el señor Deng Xiaoping ya preveía que China podía llegar a ser una gran potencia. Pero lo interesante de esta anécdota es que la persona que lo interrogaba le dice, bueno, señor Deng, usted ya es una persona mayor y es poco probable que usted pueda ver consagrada su obra. Es decir, en el año 2050 difícilmente Deng Xiaoping iba a estar vivo todavía. Y la respuesta de Deng fue, yo estoy trabajando para mis nietos. Ellos son los que van a ver consagrada la obra que se está iniciando. Esta es la visión de largo plazo que distingue a los chinos y que distingue a los japoneses y a los coreanos, y en eso nos llevan ventaja, Luis. Ese es uno de los tantos puntos que yo destacaría y que tú atinadamente acabas de mencionar, estas visiones de largo plazo y esa construcción tenaz, constante, para lograr esos objetivos de largo plazo. Entonces, me parece muy, muy importante lo que has dicho. Sí, muchas gracias. Sí, por ejemplo, yo estaba viendo en estos días una película china, ¿no? Y vi que el escenario era el interior de China, la zona agrícola por excelencia, y la gente siembra con la sabiduría y con la conciencia de que ellos en un largo plazo van a cosechar y van a cosechar bien. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Pero, sin embargo, como te dije ahí, mucha gente que escribe, que dice, que confronta, hace una especie de escenario de papel sobre las relaciones entre China y el mundo. Y vemos que, o por lo menos a mí me da la impresión de que China, por ahora, como dijo el maestro Deng, no está interesado en eso de liderar el mundo ni nada de eso. Creo que interpreto lo que dijo el maestro Deng. Bueno, cada cosa a su tiempo vendrá, pero primero le toca liderar, le toca ser mucho más influyente en Asia, en la región asiática, Asia-Pacífico. Bueno, yo creo que China puede tener asegúnes,
podemos hacer crítica de muchas acciones que emprenden las autoridades chinas. El asunto de los derechos humanos es algo que pudiera ser pues, cuestionable, la fórmula, desde la visión occidental siempre, porque los chinos dicen que no se puede medir con la misma vara a todos por igual, que ellos tienen concepciones distintas, pero en fin, vamos a dejar de lado esa polémica. Y hay cuestiones donde nuestra visión occidental se impone y queremos o creemos que es la única válida y la única posible dentro del panorama internacional. No sé si los chinos están pretendiendo ser el líder mundial. No parece ser que esa sea la pretensión hasta ahora, pero sí están encaminando a ser una gran potencia que genera mucha ansiedad entre otros países. Los chinos, China, la República Popular de China, si conocemos un poco de su historia, fue una especie de mosaico que todas las potencias de Occidente en el siglo XIX y XX ambicionaban. Es decir, era un pastel que todos querían su rebanada de China. Los chinos en un momento dado se dieron cuenta de que habían sido un poco cándidos al darle permiso a las potencias de Occidente, como eran pues, Francia, Gran Bretaña, Portugal, incluso Alemania. Todas esas potencias en un momento dado se involucraron en China, y el problema que tenían los chinos hacia principios del siglo XX es que ya no las podían sacar de allí. No podían, inclusive los japoneses entraron en China y se apoderaron también de una porción de China, y luego hasta hicieron todo, ¿no? Sí. Pero lo que dicen algunos chinos es, nosotros ahora lo que no podemos permitir es que de nuevo China se convierta en el pastel que todos quieren devorar. Sí. Víctor, si me permites, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Kerber acerca de China en el contexto mundial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Kerber, Víctor Kerber Palma. Víctor, realmente hay cosas que yo le pongo ese nombre, pero sé que hay otro, pero que perturbó al mundo con el lanzamiento de la nueva ruta de la seda y todo eso. Utilizo la palabra perturbar porque prácticamente las informaciones que uno recibió a través de los medios y a través de otras fuentes era como que si China estuviera de alguna manera usurpando un poder que ya estaba en ejercicio de esa zona, no solamente en Asia misma, sino en América Latina y, ¿por qué no, en Europa? Creo que ha sido, a mi modo de ver, uno de los proyectos más importantes que se han lanzado en los últimos tiempos en el mundo. Y eso hay que valorarlo en su debido contexto, sobre todo las inversiones que eso promovería. Se ve últimamente que está como el proyecto un poco quedado a consecuencia de la pandemia, pero no para. Sí, es cierto. Este proyecto de la Ruta de la Seda se percibe desde la óptica europea y occidental como un avance de China y una expansión de China sobre territorios que, pues, si utilizáramos los términos convencionales, sería una acción casi imperialista, ¿no?, de parte de China sobre la Europa oriental, en alguna parte, sobre ciertas regiones, pero comprende más allá de eso. Está China, Argentina, precisamente ayer acaba de firmar
que se suma al A la ruta proyecto de la ruta de la seda. Aquí hay una cuestión. Lo que está haciendo China es cubrir vacíos que se habían quedado allí y que los europeos y los norteamericanos y cualquier otra potencia no habían cubierto, incluyendo Rusia. Habían dejado al descubierto. África es un caso muy singular. Hay ciertas zonas de África, por ejemplo Angola, que fue escenario de la confrontación entre las dos superpotencias en la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, se van los norteamericanos, se van los rusos, se van los cubanos, inclusive, que estuvieron ahí. Y Angola quedó a sus expensas, a su propia mano y sin ningún otro auxilio. Entonces llegan los chinos y empiezan a proponerle a las autoridades angolanas que ellos desean incorporarlos dentro de un proyecto más ambicioso que se llama la Ruta de la Seda, y que consiste en inversiones en ciertas áreas productivas a cambio de explotar los recursos que tiene Angola y probablemente otras cosas. Bueno, desde la visión de los angolanos es una gran oportunidad, porque se habían quedado prácticamente sin ninguna asistencia por parte de nadie. Fueron el escenario de una confrontación, inclusive bélica, y lo que se generó después de eso fue pobreza. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos en general? Están cubriendo espacios que las superpotencias dejaron pendientes y que ya no se volvieron a meter más. También incluye a América Latina, dado que hay algunas naciones, sobre todo en Sudamérica, que no se han vinculado fuertemente ya ni con la causa norteamericana ni con cualquier otra. Bueno, pues ahí están presentes los chinos con su oferta. Está en los gobiernos tomarla o no. Sí. El caso de Brasil es emblemático. Absolutamente. O sea, no, y Venezuela y Ecuador, por ejemplo. Venezuela, bueno. Sí, pero están los chinos fuera de ideologizaciones, me parece a mí. Están cubriendo simplemente espacios. Pero francamente, y tú lo sabes tanto como yo, porque tú has estado también en el ámbito multilateral, que la cooperación tiene un fin político, al fin y al cabo, una rendijita política que tiene que ver con la influencia que puede ejercer el país otorgante en el país que está recibiendo la cooperación. Y eso es un detalle. Sin duda. Digo, yo no creo que exista nación alguna, y sobre todo en posiciones de poder, que sea absolutamente altruista. Ni siquiera los escandinavos que han destinado recursos de cooperación a países con menor desarrollo, ni siquiera ellos dejan de tener un interés político porque no existe. Ahora, en el caso de los chinos, sí, efectivamente, yo estoy seguro de que hay un interés político, hay un interés de establecerse y tener un rédito, una utilidad a partir de su presencia en cualquier parte. Claro. O sea, hay interés político y económico, desde luego, pero una cosa va con la otra. Claro. Entonces, yo no dudo que eso sea así. Ahora, el presidente Xi Jinping se ha erigido realmente como un líder muy fuerte, incluso algunos dicen que incluso tiene mucho más poder que lo que tuvo Mao Zedong. Pero eso no tiene discusión, es decir, yo te confieso que en el caso de China yo estuve por razones de trabajo en Beijing, pero no llegué a profundizar muchas cosas, pero no se ve como en Occidente que de alguna manera los políticos viven, como decimos en Venezuela, serruchándole el piso al que está al que está mandando, al que está, pero parece ser que ahí no sucede lo mismo. Bueno, ha sido una habilidad muy propia del líder chino Xi Jinping, presidente. No sé si sea tanto o más el poder que tiene como lo tuvo Mao Zedong.
Mao Zedong tuvo un pleno control del Partido Comunista Chino, más aún en la revolución cultural proletaria que inicia en 1960 y muere con él en 1976. Se puede decir que Mao Zedong tuvo un pleno poder sobre el Partido Comunista Chino, pero no tuvo un poder expansivo. Y creo que Xi Jinping sí lo tiene. China no es actualmente la misma China que gobernó Mao Zedong. Mao Zedong fue un autócrata absoluto, y la China de ahora, bueno, tiene empresas, inclusive individuos que se han enriquecido a costilla de ellas. Creo que lo que pretende Xi Jinping es llegar a tener control sobre todas esas esferas. Lo tiene, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, lo tiene sobre inclusive la Internet, que no conoció Mao Zedong, desde luego, pero tiene este tipo de controles y sin duda se perfila para ser un hombre todavía más poderoso si es que logra todas estos objetivos. Habrá que ver el Congreso del Partido Comunista Chino, que será en este año, en octubre, para ver si realmente existe un consenso logrado en el propio partido sobre la figura de Xi Jinping. Él está trabajando en ese favor, en ese cauce, y pues es cuestión de ver hasta dónde puede llegar. Si es un hombre con ambiciones, y eso se ve, es claro. Claro, claro. Sí, hay detalles, por ejemplo, que nos gustaría saber, Víctor, por ejemplo, el caso del Partido Comunista Chino. Ahora, el Partido Comunista Chino es tan fuerte como dicen que es el líder el que sigue el partido, o es Sí, el partido a quien sigue, quien sigue al líder, que en este caso Xi Jinping. Bueno, muy buena pregunta, porque ahí hay una discusión severa, ¿no? Yo soy de los que cree que el Partido Comunista tiene un poder más allá de los liderazgos. Los liderazgos, en el caso de Xi Jinping, pero también de sus antecesores, han sido liderazgos que tienen limitaciones, y las limitaciones están en que los miembros del Partido Comunista Chino son autoridades, inclusive locales, con una gran influencia. Si llegase Xi Jinping a tener control sobre estas autoridades, pues se podría decir que ya llega a ser una dimensión similar a la de Mao Zedong. Pero aún dentro del Partido Comunista Chino hay disidencias muy diluidas, si se quiere, pero hay disidencias con respecto a las posiciones y las iniciativas que está lanzando el propio Xi Jinping, como por ejemplo volver a los tiempos en los cuales los mercados locales eran controlados desde el centro. Las autoridades locales ya no desean volver a ese pasado. Si Xi Jinping lograse regresar a un punto en el cual tiene control sobre los mercados locales y consecuentemente sobre las autoridades locales, bueno, pues entonces podemos hablar ya de que el líder determina al partido, pero hasta ahorita no ha sido así. Interesante. Víctor, si nos permite, vamos a una segunda pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber acerca de China en el contexto mundial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber Palma acerca de China en el contexto mundial. Víctor, ciertamente la China se convirtió en los últimos 20 años en una potencia económica importante, que no está ajena a los dramas que se viven diariamente en esta parte del mundo. Dramas económicos y de negocios. Por ejemplo, me impresionó la empresa Evergrande, por ejemplo,
y me impresionó lo que hizo el gobierno con Alibaba, con este señor, el dueño de Alibaba, que prácticamente, y yo lo interpreté, y no sé si estoy equivocado, es, en el caso de Evergrande, evidentemente, entiendo que surgió pues al amparo del Partido Comunista, pero Alibaba era como ver, el gobierno vio emerger una potencia importante, porque este señor terminó siendo uno de los hombres más ricos de Asia. Sí, bueno, lo que hemos visto en los últimos 20, incluso un poco más, pero los últimos 20 años, sí, es de pronto un despunte de empresas chinas que han seguido ya su propia línea de acción, la lógica empresarial, que a veces no es la lógica del Estado, y esto incomoda a las autoridades chinas, a Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, porque esa quizá no era la visión que se tenía en su origen. Probablemente ese es el argumento que se maneja, que de pronto estas empresas se han salido, por decirlo en términos muy coloquiales, han salido del huacal y están siguiendo su propia dinámica. Para los chinos, en este caso Xi Jinping, aún las empresas que han seguido su lógica particular han sido prohijadas por el Estado. Luego entonces tienen que rendirle cuentas al Estado, tienen que rendirle cuentas al propio Partido Comunista Chino y no pretender que pueden seguirse por la libre. Entonces yo creo que lo que ha sucedido con algunas de estas empresas como las que tú mencionas va en el sentido de poner un ejemplo de un modelo de que a final de cuentas es el Estado el que ha prohijado a las empresas y que es el Estado el que debe de regular las acciones de las empresas. Puede ser muy discutible. Yo mismo creo que sería más deseable tener empresas un poco más libres en sus acciones, pero desde la perspectiva del Partido Comunista Chino, esa no era la pretensión original, sino crear empresas que el Estado pudiera teledirigir y, al final de cuentas, subvencionar. Entonces, bueno, aquí está el gran debate. El gran debate es, ¿pueden las empresas chinas seguir su propio cauce o deben de seguir siendo empresas que responden a los intereses del Estado chino? Sí. Pero también estamos viendo, salvando las distancias, por ejemplo, casos como el de Hong Kong. Uh-huh. Y Bueno, ese es un caso bastante delicado, te diría yo, por las consecuencias. la idea de Deng Xiaoping al abordar el tema de Hong Kong y de Taiwán también, era en un momento dado permitir y autorizar que existiera un modelo diferente o diferenciado del que existía en la propia Pekín, ¿no? En el resto de China, con la idea de que podía haber una nación, dos sistemas, decía él. O sea, una nación, somos chinos por encima de cualquier cosa. Pueden seguir su propio sistema, nosotros el propio. Lo que hemos visto es que, recuerdo muy bien que en 1997, cuando se da la transferencia de Hong Kong de las autoridades británicas que lo habían sufructuado por más de 100 años a las autoridades chinas, bueno, cuando se da esta transferencia, hubo una estampida de capitales de Hong Kong que se fueron a otras partes, suponiendo que Hong Kong se iba a convertir en un protectorado más de China, de la China socialista, y que iban seguramente a incautar capitales, a perseguir todo este trabajo que se había hecho en Hong Kong como una pues un gran enclave británico en Asia. No sucedió así. Lo que sucedió más bien fue que algunas zonas de China se capitalizaron
se hongkongizaron, o sea, el modelo de Hong Kong se trasladó a la otra frontera, al resto de China, y se ha logrado que buena porción de la geografía china se incorpore a los mercados internacionales. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Otra vez se pretende que Hong Kong no sea o no crea que es una entidad aparte de China, sino que es parte de China, es parte de la China que toma decisiones desde Pekín. Y lamentablemente lo que se ha visto es que una serie de condiciones de libertad que existían y que Deng Xiaoping sí permitió han sido proscritas en Hong Kong, y todo se encamina a ver que Hong Kong se va eventualmente a incorporar al resto de China, como se pensaba que iba a pasar en 1997. Claro. Pero ya es otra generación la que está tomando este tipo de decisiones. No es Deng Xiaoping, es Xi Jinping con otra personalidad. Claro, claro. Hay cosas, por ejemplo, como el caso de Taiwán y el resto de Asia. ¿Cómo ves tú eso en el futuro? Muy delicado porque Taiwán tiene una historia propia. Taiwán, si bien ha sido, tiene una raigambre china, desde su historia antigua ha sido habitada por gente de las comunidades chinas. Taiwán tiene su propia dinámica y la ha tenido incluso desde tiempos ancestrales. Cuando se produce la revolución socialista en China y grandes capitales y personajes significativos de la política china en aquellos tiempos que huyen a Taiwán y encuentran refugio ahí, cuando sucede esto, Taiwán empieza a cobrar otra dimensión, una personalidad propia. China nunca ha rechazado o ha aceptado más bien que Taiwán sea una entidad independiente. Sin embargo, lo es. Lo es por su propia dinámica, tanto histórica como política, en los últimos 70, 80 años. Es una entidad diferente. Y entonces ahí, y además ha consignado acuerdos internacionales como si fuera una entidad independiente. Entonces ahí está el punto crucial. Sí. Evidentemente China no pretende dejar suelto a Taiwán, y tampoco parece ser el caso de que acepte que una vez incorporado Taiwán al resto de China, como lo fue Hong Kong en su momento, incorporado presuntamente Taiwán al resto de China, no parece ser que las autoridades del Partido Comunista Chino dejen a Taiwán solamente así. No es Hong Kong, Taiwán es otra cosa. Entonces allí se habla mucho de la posibilidad de que se asuma la fuerza, el uso del poder militar para anexar Taiwán, y eso sería gravoso para los intereses de muchos, sí, a nivel regional e incluso internacional. No lo han hecho los chinos por varias razones, pero una muy importante es buena parte de los capitales que se han invertido en China y que han generado empleos provienen de Taiwán. Taiwán ha sido un fuerte inversionista en China, y lo que se puede perder en el caso de una anexión a través del poder puede ser muy alto. Sí. Esa es una razón. Hay otras de orden estratégico, pero esa es una razón poderosa. Sí, y con el resto de los países de la región, como el caso de Japón, por ejemplo, y con el caso de países como Filipinas, Indonesia, que hay también contenciosos con China, y contenciosos graves. Claro, porque son casos similares. Hay porciones territoriales con estas naciones que están en pugna constante, ¿no? Los chinos están tratando de recuperar el terreno que ellos dicen que han perdido.
Y bueno, no sé si esto pueda ser útil para el derecho internacional, pero sustentan sus argumentos en que algunos islotes y porciones que ahora pertenecen a Japón, o a Corea, a Corea. Filipinas, a Australia, inclusive, a todas estas partes, eh, pertenecían a la China imperial, dicen los chinos. Eran parte de la China ancestral y aparecen en mapas, no sé, de la dinastía Ming y de la dinastía Tang, etcétera. Yo no sé si para el derecho internacional esto puede ser un argumento válido. Claro. Yo, en lo personal, no soy un experto en derecho internacional a ese nivel, pero presiento que el derecho internacional, como evolucionó después, no comprende este tipo de Claro. situaciones, ¿no? Es Sí. como si los aztecas o los presuntos herederos de los aztecas quisieran, basados en códices antiguos, apropiarse de zonas de México y decir Sí. son territorios libres. No sé, a lo Sí, mejor no es la mejor analogía, pero es una idea muy eso no extraña. se puede, eso no se puede. Pues no. Pero bueno, vamos a una nueva pausa y me gustaría que en el regreso abordáramos el tema de las relaciones Estados Unidos y China. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber Palma acerca de China en el contexto mundial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber Palma acerca de China en el contexto mundial. Como te adelanté, Víctor, me gustaría que en este último segmento lo dedicáramos fundamentalmente a esas relaciones bilaterales que algunos dicen que es demasiado tirante, que no se puede. Alguien dijo hace poco, un periodista, que eran como las relaciones era como el vínculo entre dos cantantes norteamericanos que eran ciegos. Entonces, cuando le preguntaban, ¿pero por qué? Porque no se pueden ver. Entonces, pero pienso que no es así tanto, porque Estados Unidos está muy vinculado, estrechamente vinculado a China. Sí. Y China igual. Por un lado, el 30% de los insumos industriales que necesita Estados Unidos vienen de allá. Pero también las principales empresas norteamericanas están ubicadas en China. Y eso es un vínculo que para ninguno de los dos es rentable deshacer. Claro. Mira, Luis, sí estamos en un punto delicado, porque sin duda el crecimiento de China ya ha desplazado a Estados Unidos de diversos escenarios mundiales, y eso incomoda. Esa es una historia que ya vimos. O sea, el desafío que representó la ex Unión Soviética en su momento fue algo que no pudieron asimilar los chinos, sino hasta que se terminó la Unión Soviética. Pero es un escenario cualitativamente distinto al que se dio en la Guerra Fría. China parece ser que estuvo preparando, pareciera así como un plan maquiavélicamente propuesto para que en algún momento los Estados Unidos no pudieran reaccionar como sí lo hacían en el pasado. Y voy a decir por qué. Los chinos fueron comprando gradualmente bonos del Tesoro norteamericano, hasta el punto de que alrededor del 25% de los bonos del Tesoro norteamericano los tienen los chinos. Entonces, si en un momento dado se produjera una crisis bélica o de cualquier otra índole, y los chinos decidieran retirar los bonos que tiene el Tesoro norteamericano, colapsan la economía estadounidense. Entonces ahí hay un punto de vulnerabilidad muy alto. Y tú acabas de mencionar otros, las interdependencias que hay a nivel comercial. Pues tampoco es un terreno que convenga mucho a los Estados Unidos. El hecho de que buena parte de los grandes almacenes norteamericanos tengan maquiladoras en China y puedan vender productos fabricados en China
a bajos precios en el mercado norteamericano tampoco conviene mucho. Pero vámonos estrictamente a las relaciones de poder entre China y Estados Unidos. Aquí el punto más delicado vuelve a ser Taiwán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un acuerdo de alianza estratégica con Taiwán, mediante el cual cualquier decisión que tomase China en el orden militar de tratar de anexar Taiwán pudiera involucrar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos no está en las mejores condiciones físicas para emprender una nueva acción en otro país. Lo hemos visto. Es una potencia ya decadente desde los años 70 del siglo pasado, cuando perdió Vietnam, perdió Irak, ahora perdió Afganistán, y el poderío de los Estados Unidos está endeble de manera relativa, comparativamente, ya no es tampoco el poderío que tuvo en la propia América Latina en otros momentos, y por eso pues en América Latina también hay disidencias que en otros tiempos no se hubieran aceptado, ¿no? ¿A qué voy? A que China lo sabe. Los chinos se dan perfecta cuenta de que Estados Unidos está en retirada, y esto lo veían venir desde Mao Zedong. Mao Zedong pensaba que Estados Unidos tarde o temprano iba a decaer. Leyó quizá con mucha más perspicacia que Estados Unidos es una potencia que eventualmente no tendría el poder de antes, y por eso empezó a tener una mayor relación con Nixon. Nixon visitó China y todo lo derivado. Sí, la política del ping-pong. Exacto, sí. Hay quienes dicen en Estados Unidos que fueron cándidos al haber aceptado la intromisión de China. Pues no, esto es una lógica aceptable. Es decir, las empresas norteamericanas encontraron beneficios en los mercados chinos y estaban perfectamente advertidas de que allí había reglas que seguir, y las aceptaron. Entonces no debería de causar tanto impacto y tanta sorpresa en Estados Unidos el hecho de que China sea una gran potencia. Y si siguen la propia lógica de sus teóricos de las relaciones internacionales, esta lógica del ascenso y caída de las grandes potencias, pues los norteamericanos deberían de aceptar y saberse adaptar a las nuevas circunstancias en vez de confrontarlas. No sé cómo, yo no tengo la solución de cómo aceptarlas, pero sí tomar en cuenta que son vulnerables, que las interdependencias los han vuelto vulnerables, y eso cuesta. Sí, claro, compartir el poder mundial. Pues acuérdate que en Estados Unidos surge como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso fue lo que catapultó. China todavía no había aparecido en la escena tan abrupta que tuvo desde hace 20 años para acá. Y ahora hay que compartir el poder. Y es cierto lo que tú dices. Es decir, las potencias, los imperios en algún momento decaen. A lo mejor no es la misma historia con los otros, igual que los otros imperios, por ejemplo, como el imperio inglés, pero de que hay que compartir el poder, yo creo que eso ya es una realidad, sin necesidad de llegar. Sin duda, tienen que llegar a un arreglo conveniente para todas las partes, incluyendo Rusia. O sea, Rusia y China acaban de establecer un vínculo, no es una alianza militar estratégica, pero son vínculos de entendimiento que en un momento dado podrían derivar en esta alianza que alguna vez se tuvo y que se perdió, pero están superando los problemas que tuvieron en el pasado como para poder llegar a un punto en el cual hay entendimiento. Creo que la OTAN y creo que los Estados Unidos y inclusive la nueva esfera de acción que se ha formado en el Pacífico Sur con Australia, con la Gran Bretaña, etcétera, debe de tomar en cuenta que China es una potencia en ascenso y que está dominando muy buena parte de los escenarios mundiales.
conviene cooperar, conviene negociar en los mejores términos. La guerra no es lo deseable. No, para nada. Sobre todo que dentro de todo esto hay un detalle que no hemos tratado. Efectivamente hay en desarrollo la cuarta revolución industrial, que es fundamentalmente tecnológica. Absolutamente, ese es el punto de poder que China tiene y que han desarrollado perfectamente bien. O sea, pero pues, claro. Se están metiendo en el espacio, se están metiendo en temas de internet, claro, temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, entonces, sí. Más valdría poner las cosas en orden. Sí. Temas. Francamente, uno al leer la prensa diaria, por lo menos en una semana, ves que los chinos lanzaron un cohete que está llegando a la luna o que está llegando a otra parte del universo. Hay acciones que notan que, bueno, ya no es la China de Mao, es otra China totalmente diferente, con Exacto. todos los problemas que puedan tener cualquier imperio. Exactamente. Víctor, ha sido, como siempre, un gran placer tenerte en mi programa. Una excelente conversación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al auditorio que nos ha escuchado y siempre a tu disposición. Cómo no, muchas gracias. Y muchas gracias, Alexia, por haber estado, como siempre, en Diálogo Internacional acompañándonos. Gracias por traer estos temas tan interesantes. Hay que seguir haciéndolo. Claro. Buenísimo. Además, Víctor maneja muy bien eso. Y hay otra deuda que tienes conmigo, es hablar sobre tu libro y hablar sobre Japón específicamente. Con todo gusto, claro que sí. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes. Aprovechen un poco sol que hay afuera, pero hay que salir. Siempre hay un rayito por ahí, en una fuente. Ahí, póngase ahí. Así es. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.